Buenos días, ahora sí, gracias a todos por conectarse a tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a estar en nuestro webinar de proyectos de ley y novedades laborales con alto impacto. Quien nos estará dictando esta charla será Juan Fernando Rico, asociado de Derecho Laboral de Alianta. Buenos días, Juan Fernando, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenos días para todos los que nos ven. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, pues antes de iniciar, les vamos a dar unos tips para el correcto desarrollo del evento. Así que te agradezco, Juan. Bueno, este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. No siendo más, Juan Fernando, te doy la palabra. Camila, mil gracias. Bueno, nuevamente, buenos días para todos, deseándoles todo lo mejor. El día de hoy traemos una agenda un poco didáctica en algunos temas. La idea es que no sea tan jurídica aburrida en algunas circunstancias, en algunos de inquietud que quieran hacer durante el webinar, pueden escribirnosla en el chat. Entonces ahí nos la pueden escribir y con toda seguridad la intentaremos resolver. Puede que al finalizar el webinar, no obstante, pues en la medida del desarrollo y que podamos tener el tiempo suficiente, vamos a poder evacuar todas las preguntas. En este orden de ideas quiero informarles, porque bueno, la agenda que traemos para el día de hoy entonces es básicamente cuatro circunstancias que están siendo o que fueron recientemente en algunos casos publicadas ya, o sea que ya son de obligatorio cumplimiento y en otros que se están tramitando, que se están desarrollando, pero que con toda seguridad van a tener un altísimo impacto en el mundo jurídico laboral colombiano, sobre todo por lo que se aproxima y lo que se avecina para los próximos años. De acuerdo con esto, entonces vamos a hablar sobre una reciente modificación que hubo en el materia del sistema de salud en cuanto a al reconocimiento de las prestaciones económicas periódicas. Pudo por fin unificarse ciertos criterios que no se tenían en materia de incapacidades derivadas de enfermedades o accidentes de origen común y licencias de maternidad y de paternidad. Por fin pudimos tener esto, por fin volvimos a tener como una unificación de esos criterios y se eliminaron esos retazos de normas que habían sido pues proferidas eh, con el paso del tiempo, luego de estos casi ya 30 años de estar aplicándose el sistema de salud como lo conocemos actualmente. Igualmente hablaremos sobre los plazos y la metodología para elaborar la política pública de fomento e implementación del teletrabajo. Realmente me adelanto a una conclusión de esto, y es que aun cuando es una norma que no tiene una implicación directa para los empleadores, en nuestro criterio la va a tener. En la medida de que se vaya desarrollando esa política pública, pero es una norma que va más enfocada para las entidades y especialmente para el Ministerio de Trabajo. Hablaremos sobre una norma que en mi criterio resultó siendo fundamental por la actualidad en la que estamos, en los niveles de cotización de los independientes, debido a que en julio de este año pues se había eliminado ya del ordenamiento jurídico la posibilidad de cotizar las personas que tenían contratos de prestación de servicios, o los que tenían un contrato diferente al de prestación de servicios, o lo que se llama como trabajadores por cuenta propia y que reciben unos ingresos. En ese orden de ideas, por fin se pudo actualizar también una disposición normativa. Y por último, remataremos con los cuatro proyectos de ley más relevantes que se están tramitando en el Congreso de la República, y que sin asegurarles que estos vayan a ser aprobados, pues hay una altísima probabilidad, toda vez que ya se están cursando su trámite normal y que están en una etapa bastante desarrollada. Pues bien,
Nuevamente agradeciéndoles su presencia y su participación, damos inicio entonces a nuestras explicaciones correspondientes. Como lo anunciamos anteriormente, eh, este año, en julio de este año, más exactamente el 25 de julio de 2022, yo creo que estamos a un mes exactamente, se expide el decreto 1427 de 2022. Es una norma que, como se los mencioné, hace una reincorporación más bien de algunas disposiciones que se habían utilizado por las EPS específicamente o en algunos casos por los fondos de pensiones, en donde había una gran diferencia, o más bien no una gran diferencia, sino una gran incertidumbre en cómo reconocer las prestaciones económicas periódicas. Y cuando hablamos de prestaciones económicas periódicas, nos referimos a las incapacidades. Yo creo que todos ustedes han tenido buenas y en otros momentos malas experiencias para los trámites de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas periódicas. Esperamos que con la entrada en vigencia de esta norma, esas malas experiencias pasen a ser buenas experiencias porque pues se eliminaron una serie de quizás obligaciones, algo que estaba siendo un poco irrelevante, inaplicable, que a través de multiplicidad de tutelas que han sido resueltas por la Corte Constitucional en, digamos, en su mayor rango jerárquico, pero que hay algunas otras que nunca han llegado a la Corte Constitucional para que sean resueltas, pero que sí fueron resueltas por los tribunales, por los jueces del circuito o jueces municipales en primera o en segunda instancia, pues estas decisiones que quedaron ahí, pues menos mal, venimos encontrando entonces con este decreto 1427 la posibilidad de ir solucionando estas inconvenientes que se presentan en el sistema de salud. Dicho esto, ¿qué busca entonces esta norma? Es la integración y la actualización de los trámites en cuanto a los reconocimientos y pago de incapacidades derivadas de orígenes comunes y licencias de maternidad y paternidad. ¿Por qué razón solamente esto? Porque recordemos que las incapacidades derivadas de un origen laboral tienen una regulación diferente y se rigen por una entidad que, más bien que por el Sistema General de Riesgos Laborales, en donde la gran administradora es la Administradora de Riesgos Laborales o ARL, en donde sus reconocimientos los hacen con unas normas diferentes. Una de las principales puntos de relevancia en esta norma es que estableció unos términos que aun cuando uno podría decir que esto ya existía, que esto no es nuevo, pues realmente habían caído en desuso, no se aplicaban, pero aquí es algo súper importante y es que lo recalcó la norma, lo eh, expresó de una forma mucho más clara y sobre todo generó e implementó unas consecuencias económicas en caso de que no se cumplan esos plazos. Estos plazos básicamente es que radicada la incapacidad por parte de la EPS, por parte del afiliado, bien sea un trabajador dependiente o un trabajador independiente, con el lleno de sus requisitos que son establecidos, la EPS va a tener solamente un plazo de 15 días hábiles para realizar el proceso de reconocimiento. ¿Qué significa el proceso de reconocimiento? Es el proceso mediante el cual la EPS en estos casos decide si la incapacidad cumple con sus requisitos, es válida y por lo tanto debe ser reconocida y pagada por el sistema de salud. ¿Sí? Debe ser pagada, básicamente. Para esto va a tener la EPS un plazo de 15 días hábiles para hacerlo. Bueno, eso es el reconocimiento, pero ya para materializar el pago como tal, establece la norma que serán 5 días hábiles, lo cual se realizará a través de una transferencia electrónica. ¿Esto qué significa?
que en el peor escenario la EPS va a tener 20 días hábiles para realizar el pago definitivo de la incapacidad. 20 días hábiles, estamos hablando más o menos de un poquito más de un mes. Pero pues esto genera que sea un poco más didáctico y que sea una forma mucho más secuencial y no que pasen los meses y los meses como hoy en día o hasta hoy en día ocurría, en donde se radica una incapacidad y una EPS simplemente respondía: "No, yo tengo 3 meses", en algunos casos, en otros decían 2 meses. Usualmente las EPS dicen: "En 60 días estamos haciendo el pago", y no, no son 60 días ya, ahorita van a ser solamente 20 días hábiles. Bueno, eh, igualmente, esta norma, este decreto establece o define más bien, el trámite a seguir en casos particulares como extensión de las licencias en casos de custodia, fallecimiento o enfermedad de la madre biológica, entre otros. Recordemos que en Colombia existe una cosa que se llama la licencia de maternidad extendida al hombre, o al padre más bien, no al hombre sino al padre. ¿Qué significa esto? Que cuando la madre, por alguna razón, fallece, bien sea durante el parto o días posteriores al parto, el padre pasa a ser beneficiario de esa licencia de maternidad. ¿Sí? En este orden de ideas, la licencia de maternidad, cuando el padre la empieza a disfrutar, inclusive la misma norma establece una circunstancia bastante importante en este caso, y es que podrá permitirse tanto la licencia de maternidad como la licencia de paternidad que tiene derecho el padre. Es decir, se acumulan, no se exceptúa una con otra o no se bloquea, no. El padre podrá disfrutar de su propia licencia de paternidad, así como de la licencia de maternidad. Esto solamente en el caso de que la madre pues fallezca y falte a la posibilidad de recibir y disfrutar de esa licencia de maternidad. ¿Sí? Igualmente, esperamos que con esta norma, bajo la orden de la creación del sistema de información de prestaciones económicas, es un sistema nuevo, no es un sistema que ya existía, es algo que se crea con esta norma y es una base, va a ser una base de datos. Es una base de datos mediante la cual la CPS, junto con con el Ministerio de Salud, van a tener claridad sobre toda la centralización de las incapacidades que hayan sido otorgadas. ¿Por quiénes? Por los médicos que están inscritos en la red de profesionales del sistema de salud. Recordemos que los médicos y los odontólogos tienen la obligación de afiliarse o inscribirse más bien a una red que está creada por el Ministerio de Salud, que es la red de trabajadores del sistema de la salud, en donde ellos serán los únicos, ojo con esto, la norma sí lo expresa de manera muy clara, los médicos y los odontólogos inscritos en la red de trabajadores del sistema de la salud serán los únicos habilitados para otorgar una incapacidad. Si no están inscritos esos médicos o si su firma no, o su registro médico no lo está, pues lastimosamente esa incapacidad no será reconocida, no será pagada. Esto lo que busca es mucho eliminar esa posibilidad del pago o del pago de esas incapacidades que daban familiares o que daban médicos que, digamos, que no se habían inscrito porque dejaron de ejercer la medicina por alguna razón. Bueno, por tal motivo, se crea ese sistema de información de prestaciones económicas, la cual esperamos que sea de gran ayuda para que tenga toda la trazabilidad desde el momento de la entrega de la incapacidad por parte del médico hasta el momento del pago por parte de la EPS. Aspectos relevantes en cuanto a la licencia de maternidad y paternidad. Hablamos algunos sobre los temas de las incapacidades derivadas de enfermedades o de accidentes de origen común, pero las licencias de maternidad y paternidad, que son una de las circunstancias que mayor desgaste judicial estaban presentando en cuanto a las tutelas que se presentaban porque las EPS por costumbre habían algunas decidido
no llevar a cabo el reconocimiento y pago, pues esta norma nos establece algunos criterios bastante importantes, eh, tienen que dejar bastante importante como lo siguiente. Para el reconocimiento y pago de esas licencias de maternidad y paternidad, establece lo siguiente. Es apenas obvio que el afiliado al que vaya a ser beneficiario de esa incapacidad, pues debe estar vinculado y a estar en un estado de cotizante activo al sistema de salud. ¿Esto qué significa? Que si una mujer o un hombre son padre o madre y ya no están activos, digamos que unos días antes del parto, no están afiliados con una calidad de cotizantes en estado activo en el sistema de salud, pues con toda seguridad la licencia de maternidad y paternidad no va a ser reconocida. ¿Esto por qué se los menciono de esta forma? Ojo con una cosa, en los planes de retiro voluntario de las mujeres en estado de gestación, debe entonces el empresario asegurarse que la mujer vaya a estar en un estado activo al momento del parto. ¿Sí? Esto es muy, muy importante porque si no, pues tendremos inconvenientes y la licencia de maternidad no será reconocida. Igualmente para el padre. Si el padre no está cotizando de forma activa al momento del inicio de la licencia, pues tampoco será reconocida. Bueno, ahora bien, la norma inicial, la norma legal, siempre nos ha establecido que para el reconocimiento de la licencia de maternidad y de paternidad deben haberse hecho unas cotizaciones o unos aportes previos al estado de gestación, y más bien previos al parto. Eso siempre lo ha dicho la ley. Todas las leyes que han modificado la licencia de maternidad y paternidad siempre lo han señalado de esa forma. No obstante, las normas reglamentarias lo que siempre han establecido es que las cotizaciones para el reconocimiento de la licencia de maternidad y de paternidad deben corresponder a la totalidad del periodo de gestación. ¿Esto qué significa? Que supuestamente, bajo esta hipótesis de la norma reglamentaria, si la mujer no ha hecho cotizaciones durante todo el periodo de gestación, la licencia de maternidad no será reconocida en su totalidad. Lo mismo ocurre con la de paternidad, que corresponde a 2 semanas. Sin embargo, hay un tema fundamental y es que la licencia de maternidad en la última reforma que estableció, o más bien la última norma que modificó la licencia de maternidad, cuando la amplió a 18 semanas y así sucesivamente, hay algo muy valioso y estableció la posibilidad de que las mujeres tengan derecho a las licencias de maternidad proporcionales al tiempo de gestación cotizado, ¿sí? Lo que no ocurre con la licencia paternidad. Para la licencia paternidad, sí o sí, según la norma reglamentaria, señala que debe haberse hecho una cotización de toda la gestación de la madre para que tenga derecho. A diferencia de que en el caso de las mujeres se dice, si necesita, o más bien, no si necesita, más bien corrijo, si se va a reconocer una licencia de maternidad en un 100%, deberá haber hecho cotizaciones durante toda la gestación. Pero si hizo cotizaciones durante no toda la gestación, sino en algunos meses, la licencia de maternidad se podrá reconocer de forma proporcional. Esto es fundamental y esto es muy, muy importante. Lo mismo que esta norma nos estableció, mire, vamos a acabar con esa guachafita que había de negar licencias de maternidad por el hecho de que la madre no había hecho las cotizaciones oportunamente, ojo, durante la gestación. La norma nos dice que si la madre hizo cotizaciones durante la gestación de manera extemporánea, es decir, que en algunos meses, hombre, no, pues no pagó en la fecha que debía, pero que al momento del parto ha hecho la cotización de toda la gestación, incluyendo los intereses de mora, tendrá derecho a la
licencia maternidad en su totalidad. Es decir, busca eliminar esa mala práctica de las EPS en cuanto a decir, como usted me cotizó extemporáneamente, pues yo ya no le voy a reconocer la licencia maternidad, cosa que era ridícula. Bueno, ¿por qué razón? Porque se habían hecho las cotizaciones inclusive con los respectivos intereses de mora. Igualmente, bueno, como se los mencioné, que si se llega a demostrar que la licencia de maternidad, si la madre hizo cotizaciones en un periodo inferior a la de la gestación, pues se reconocerá proporcionalmente la licencia de maternidad y que en ningún caso podrá ser en un valor inferior a un salario mínimo, ¿sí? Eh, Inclusive algo muy importante para los trabajadores independientes, para las mujeres, sobre todo trabajadoras independientes que hacen cotizaciones, y es que si han hecho cotizaciones durante la gestación y ha dejado de cotizar, por ejemplo, un periodo para la licencia, para las mujeres trabajadoras independientes, tiene la posibilidad de reconocerse el 100% de la licencia de maternidad. Bueno. Lo mismo que pues aclara y define y deja de lado cualquier discusión esta norma en cuanto al momento exacto para disfrutar la licencia de maternidad en las mujeres adoptantes, igualmente para los padres adoptantes. Es decir, se deja, no hay la más mínima duda de que se asimila la fecha de entrega oficial del menor hacia la madre, pues ese día se asimila al del parto. Por lo tanto, cuando la persona recibe a su hijo adoptado, qué pena, su hijo adoptado, en ese momento empezará a disfrutarse de la licencia de maternidad. No hay la más mínima duda. Bueno, ahora, un tema súper importante que me parece de mucha relevancia, sobre todo porque les quiero contar una cosa, y es que tuve la experiencia desafortunada de haber representado a unas empresas y ayudar también a la madre que había tenido su hijo, de buscar reconocer la licencia de maternidad cuando las mujeres habían tenido el hijo fuera de Colombia. Y lastimosamente esa era una pelea que a muchas mujeres les estaba pasando, más aún hoy en día con el tema de la pandemia y de los trabajos remotos, pues personas que decidieron no estar más en Colombia, que pueden trabajar desde otros países, pues están cotizando al sistema de salud colombiano y tienen su hijo fuera, pero lastimosamente las EPS han puesto todas las trabas del mundo para negarse al reconocimiento de esas licencias de maternidad y obviamente de paternidad cuando el hijo nace en un país fuera de Colombia. Esperamos que con esta norma esto ya no vuelva a ocurrir por una razón, y es que se establece de forma clara y concreta cuál es ese trámite. Simplemente se indica que la licencia de maternidad se reconocerá para los certificados expedidos en el exterior siempre y cuando, es apenas obvio, se haga el trámite de legalización o de apostilla del documento, es decir, tendrán que solicitarle al médico o a la institución médica donde haya nacido el hijo, que esa incapacidad sea firmada ante bien sea notario o ante algún funcionario público que le dé validez correspondiente a nivel mundial pues, a nivel de cada uno de esos países para que la persona tenga la posibilidad de ir y hacer la apostilla del documento o la legalización ante los consulados. En algunos países las notarías hacen las apostillas, dependiendo de cada país, se puede ir y hacer la apostilla. Entonces, una vez teniendo esa incapacidad, primero, traducida, segundo, apostillada o legalizada, pueden llevarla a Colombia y realizar el proceso de transcripción, no transcripción, sino erradicación de la incapacidad o del certificado de nacido vivo del hijo para la solicitud de la licencia de maternidad. Simplemente lo que sí estableció la norma es que las mujeres y los hombres, bien sea para la licencia de maternidad o paternidad, van a tener solamente de un plazo de 6 meses para validar la
para hacer la validación de este certificado de expedición en el exterior. Hay que hacerlo, solamente se establecieron esos 6 meses para poder obtener ese pago de la licencia maternidad. Igualmente recuerden que siempre van a exigir adjuntar la historia clínica o epicrisis correspondiente, pues debidamente traducidos en los casos que ocurran cuando hayan sido expedidos en idioma diferente al castellano, ¿sí? Eh, Ya, digamos, los otros puntos los habíamos mencionado, les había dicho cómo va a funcionar para la licencia maternidad por extensión en caso de custodia o fallecimiento o por enfermedades que la madre biológica no pueda disfrutar de su licencia maternidad. Igualmente es una norma que nos establece los requisitos para la licencia de maternidad y de paternidad en casos de adopción y pues establece cuál debe ser el contenido mínimo. Usualmente en Colombia, algunas, sobre todo en poblaciones más aisladas a las de las respectivas ciudades, pues las incapacidades que otorgaban los certificados de licencia de maternidad que otorgaban los médicos en las instituciones puede que no cumplieran con el lleno de los requisitos. Esta norma estableció cuál es el contenido mínimo, son más o menos como unos 17 requisitos debe contener la incapacidad. Les digo una cosa, si no se tienen ese lleno de requisitos, pues no se van a poder reconocer las incapacidades. Para eso son esos 15 días hábiles iniciales que van a tener la CPS para hacer los procesos de validación. Bueno, em, Juan Fernando, Camila, yo te cuéntame. pregunto, teniendo en cuenta estos temas que has mencionado, ¿qué pasa si la EPS no paga las incapacidades en el plazo señalado? Buenísima pregunta, Camila. Muy, muy buena pregunta. Me gusta mucho por lo siguiente. Vamos a esta parte. Aquí les mencioné que el decreto 1427-2022 estableció unos plazos para la revisión y liquidación y pago de las incapacidades. 15 días hábiles para la validación y revisión y 5 días para pago. Resulta que también esta norma retoma una norma del año 2002, un decreto ley de 2002, exactamente el artículo cuarto del decreto ley 2108, si no estoy mal, del 2002, es decir, una norma con fuerza material de la ley, que establece, oiga, les voy a decir, señor TPS, la consecuencia que van a tener si ustedes no reconocen las incapacidades en ese periodo. Y es que si no lo hacen, deben reconocer el pago de intereses de mora a la máxima tasa fijada por la DIAN para el impuesto a la renta, específicamente para el impuesto a la renta, haciendo esa analogía, y deben reconocer pues, el pago de interés de mora por cada día de mora que se presente. Yo estoy seguro de una cosa, estoy seguro que eso no va a pasar. O sea, estoy seguro que ninguna EPS va a reconocer de manera directa esos intereses de mora. Apenas obvio, porque si no sería una circunstancia que afectaría enormemente el sistema de salud. Lo que sí les quiero decir es que los empresarios podrán empezar a analizar la posibilidad de que si empiezan a tener esas carteras tan grandes que pasan años en donde no las han recaudado y llevan así, recordemos que una incapacidad tiene un periodo de pago de máximo 3 años y tienen esas incapacidades, pues empiecen a analizar la posibilidad de iniciar procesos judiciales en contra de la CPS solicitando el reconocimiento de las incapacidades, así como el pago de los intereses de mora que se causan con base en, no solamente en esta norma, sino en lo señalado en el decreto ley 2108-2002. Esto es súper importante. Tengan en cuenta eso, ustedes, empresas que tienen carteras realmente relevantes por recaudar, pues deberán empezar a analizar la posibilidad de más bien iniciar acciones judiciales para solicitar el reclamo de esas incapacidades. Ujú. Gracias, Juan Fernando. Y relacionado con la licencia de maternidad y paternidad, ¿cómo funciona esta licencia cuando el parto es extranjero, por ejemplo? Bueno, Camila, como se los estaba comentando hace un momento, simplemente lo que nos establece la nueva norma es la posibilidad de reconocer
y pagar obviamente las licencias de maternidad y paternidad cuando los hijos nacen fuera del territorio colombiano. Muy importante porque esto, aun cuando en multiplicidad de decisiones judiciales lo teníamos, pues no era tan evidente y tan claro. En este caso, lo que vuelvo y les digo, les establecieron unas obligaciones a ambas partes. La primera obligación es para los afiliados y es que deben realizar el proceso de obtención de ese certificado de licencia de maternidad que debe tener las características para que sea apostillado o legalizado, dependiendo del país en el que se encuentre y haya sido suscrito el convenio de La Haya para la eliminación de las legalizaciones, pues habrá que decidir si se legaliza o se apostilla. ¿Qué significa legalizar? ¿Qué significa apostillar? Simplemente son dos palabras que son sinónimas a nivel, a nivel, ¿cómo les digo?, de relaciones exteriores en las que busca más bien darle validez mundial a un documento que ha sido suscrito por un funcionario público. Ojo con esto. Los documentos legalizados apostillados simplemente lo que buscan es darle validez y reconocimiento por parte de un Estado que certifica que el documento ha sido efectivamente suscrito por un funcionario público. ¿Qué pasa? No todos los médicos son funcionarios públicos, no todos los médicos entonces pueden realizar su propia firma, legalizarla, apostillarla. Por tal razón, lo que en estos casos se requieren cuando son, son particulares 100%, pues personas privadas, lo que deben hacer es obtener el certificado de licencia de maternidad. Ese documento, vuelvo y les digo, decirle a la institución médica o al médico directamente que por favor vaya a una notaría, que por favor vaya a un juzgado, usualmente, para que esa persona, bien sea el notario o bien sea un juez, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier juez, algunos tribunales, donde se les establece, mire, aquí vino y se presentó un médico que está diciendo que este documento lo firmó él, es decir, hacer lo que se llama la presentación personal y como ya va a tener la firma de ese funcionario público, porque será un juez, será un notario o será un consulado, cualquier circunstancia de esa, se realiza el proceso de legalización apostilla. Una vez obtengan ese documento apostillado, legalizado, junto con la historia clínica traducida, si está en idioma diferente al castellano, se tiene 6 meses para radicar y solicitar el pago de la licencia de maternidad, plazo que inicia a contar desde el nacimiento del hijo, ¿no? ¿Y qué pasa si no se radica la incapacidad después de esos 6 meses? Perfecto, miren, aquí les puedo apostar una cosa, eso va a tener todas las circunstancias eh, ¿qué les puedo decir? Como eh, judiciales que se podrán presentar y todas las aristas por una razón. Como les mencioné hace un momento, las incapacidades tienen un término de prescripción en Colombia de 3 años, pero estas expedidas en el extranjero, estos certificados de licencia de maternidad, la norma dice que serán 6 meses. ¿Qué pasará? Les puedo asegurar que las EPS pues van a negar el servicio, van a decir yo no se lo pago. Esto va a generar entonces que las madres o los padres, dependiendo del tipo de licencia, pues inicien acciones judiciales. Seguramente los jueces van a entrar a resolver esto, bien sea en una tutela o bien sea en una proceso judicial. ¿Yo qué creo? Que este término de 6 meses es un término perentorio para todo el mundo, mientras que no se elimine, pues deberá seguir siendo aplicado y por lo tanto, pues si no queda radicado en este tiempo, en estos 6 meses, la incapacidad no será pagada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las licencias de paternidad en Colombia. Y es que recordemos que las licencias de paternidad deben ser, inclusive esta norma, no lo mencioné porque pues es algo que no es nuevo, pero esta norma recalca la obligación que tienen todos los empleadores o los afiliados padres de radicar su licencia de paternidad o solicitud de licencia de paternidad dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del hijo. Y se tiene supremamente decantado que así sea una licencia de paternidad que tendría una posibilidad de prescribir en 3 años, porque este derecho tendría posibilidad de prescribir en 3 años, si no lo hace en esos 30 días, pues pierde el derecho. Aquí lo que encontramos es un término no de prescripción, sino de caducidad, es decir, la posibilidad
la limitación que se tiene de acceso a la administración de justicia, que aun cuando en principio no se limita, pues aquí simplemente lo que pasa es que si yo acudo a la administración de justicia para dirimir este conflicto, pues no me van a dar la razón porque no van a decir, señor, usted lo hizo de manera tardía. En ese orden de ideas, si no se hacen en estos 6 meses, pues lo más seguro es que ya no se vaya a tener derecho al reconocimiento y pago de esa licencia. Bueno, Listo, gracias. gracias, Camila. Bueno, consideraciones sobre las incapacidades por origen común, pues como lo hemos mencionado, hablamos sobre las licencias de maternidad y paternidad, pero en las consideraciones en las incapacidades de esta misma norma, pues reitera que es apenas obvio lo que se debe realizar un afiliado, dice ese periodo de carencia, que debe tener unas cotizaciones mínimas y previas al inicio de la incapacidad de 4 semanas para que ésta sea reconocida. Esto sí me parece súper importante e interesante, y es que por fin se dirime cuando un afiliado ha tenido cotizaciones, variables, y bueno, inclusive así sean cotizaciones constantes, la incapacidad y sus prórrogas, ojo con esto, y sus prórrogas se liquidarán con base en el ingreso base de cotización del día 1 o el promedio de los últimos 12 meses anteriores al día 1. Pero ¿cuál será el día 1? Recordemos que si son prórrogas, no es el día 1 de la prórroga, es el día 1 de la incapacidad. Por lo tanto, siempre se tendrá como ingreso base de cotización el que el que se haya hecho al momento de iniciar la incapacidad y no el de sus prórrogas. Por lo tanto, puede pasar que una persona haya tenido una incapacidad de larga duración, 360 días, pero sus prórrogas siempre se liquidan con base en el ingreso base de cotización desde desde el día que se entregó la primera incapacidad. Esto se los menciono porque se creía que las prórrogas generaban una reliquidación de las incapacidades, y la respuesta es no, siempre será con la de ese entonces. Bueno, con la del primer día de incapacidad. Fundamental, el punto número 3, me parece que eso es clave. Yo creo que si aquí nos están escuchando empresarios o trabajadores de empresas en las que tienen contratados pensionados, pues cuando un trabajador pensionado se incapacitaba, la EPS dice, ah, no, no señores, yo no le voy a reconocer esa incapacidad porque es un pensionado, entonces no necesita de los recursos, tiene asegurados los ingresos con su pensión. Pues les menciono a las EPS que esto ya no va a ocurrir. No va a ocurrir, ¿por qué razón? Porque las EPS tendrán la obligación a percibir las incapacidades. La discusión única y exclusivamente la vamos a tener cuando las incapacidades superen los 180 días, porque la EPS dejará de pagar la incapacidad y el pensionado, pues como ya no está afiliado a un fondo de pensiones, porque pues ya está consolidado su derecho, pues ahí vamos a tener una circunstancia problemática, y es que entre el día 181 y el día 540 de incapacidad, seguramente no vamos a tener la posibilidad de tener esas incapacidades porque no vamos a tener quien las pague. Pero al menos durante los primeros 180 días y después del día 541, si la incapacidad es de larga duración, pues se va a tener. Bueno, se va a tener que la EPS será la pagadora de esa incapacidad. Algo que siempre ha ocurrido, pero simplemente que la norma lo recalca, es que pues las incapacidades en ningún momento pueden ser superiores a 30 días desde el punto de vista de la expedición. Una incapacidad sola y exclusivamente puede ser otorgada por periodos de 30 días, prorrogables por periodos iguales o inferiores, pero nunca periodos superiores a 30 días. Muy importante esta circunstancia, ¿por qué razón? Porque yo sí les puedo decir que bajo mi experiencia he conocido casos en donde lastimosamente médicos se equivocan y dan incapacidades superiores a 30 días. Cuando esto pasa, eso es una incapacidad que no es válida y por lo tanto no va a ser reconocida. En este orden de días les sugiero que siempre verifiquen muy bien cuántos son los días de incapacidad otorgados por el médico, que nunca podrá ser superiores a 30 días. Igualmente, la norma señala un punto relevante, y es la posibilidad de terminar anticipadamente una incapacidad que se está disfrutando
bajo dos requisitos. El primero es por solicitud directa del afiliado y el segundo es que esta decisión esté respaldada por criterios médicos. Es decir, una persona que esté disfrutando una incapacidad de 30 días, perfectamente puede ir, digamos, al día 10 o 15 al médico nuevamente y decirle, oiga, señor doctor, ya me siento muy bien, no tengo nada, por favor, retíreme la incapacidad porque pues quiero reincorporarme a trabajar y sobre todo pues porque esto tiene unos efectos económicos para el trabajador. Si el médico verifica que la persona ya no requiere de esa incapacidad, podrá terminarla anticipadamente. Realmente yo creo que esto es una situación novedosa, pero pues poco probable de que ocurra. No sé qué tanto un médico llegue a revocar su propia decisión. Yo creo que no pasará y sobre todo por una razón, porque pues la incapacidad máxima que podrá estar disfrutando la persona sabemos que es de 30 días que se puede ir prorrogando. Bueno, sin embargo, es una circunstancia para pues a tener en cuenta en algunos eventos. Eh, Nuevamente esta norma, decreto 1427 de 2022, retoma algo que no estaba muy claro, pero pues es de mucha relevancia. En Colombia tenemos multiplicidad de oportunidades y de veces de que las incapacidades son emitidas por médicos que no están adscritos a la CPS. Ojo, yo creo que ustedes han padecido ese dolor de cabeza con esta circunstancia, entonces para eso se creó el trámite de transcripción de las incapacidades, trámite que en algunas CPS funciona muy bien, trámite que en otras CPS funciona desastroso, yo lo sé. Sin embargo, lo que sí estableció la norma es que ese proceso de transcripción debe realizarse en un periodo, y es un periodo de 15 días siguientes a la emisión. Lo mismo que hablamos ahorita con la radicación de las licencias de maternidad cuando son expedidas en el exterior, o cuando hablamos de la licencia de paternidad que debe ser radicada en los 30 días siguientes al nacimiento del hijo, independientemente si es en el exterior o en Colombia, que es un trámite de un periodo de caducidad, pues lo mismo va a ocurrir en estos casos. Ojo con lo que les quiero decir. Si alguien de acá nos está escuchando que trabaja en el área de nómina o de recursos humanos y que están recaudando incapacidades recurrentemente, cuando las incapacidades no son emitidas por esos médicos adscritos a la EPS, deben ser radicadas en los 15 días siguientes a su emisión, haciendo el proceso de transcripción correspondiente. Si no lo hacen en este término de 15 días, pues les informo que lastimosamente la incapacidad no será pagada. Este es un término muy importante a tener en cuenta, el cual espero que después de esta charla salgan muy interiorizados con eso. Bueno, eh, aun cuando ya existía una norma que nos hablaba sobre la posibilidad de expedir incapacidades retroactivas, yo sé que en los últimos años han existido, les puedo decir, una cantidad de reclamaciones sobre estas circunstancias. Y pues las incapacidades retroactivas por regla general están prohibidas. Eso es una circunstancia que un médico no podría estar expidiendo hacia atrás. Están prohibidas. Sin embargo, hay unos casos puntuales en los cuales se requieren de esas incapacidades retroactivas porque realmente no sé cuánto es la duración de esa incapacidad. Estos casos son solamente tres. Bueno, solamente tres y nada más que esos. El primer caso es o la primera excepción más bien, es la hospitalización o la internación en una institución médica. Les explico. Una persona es hospitalizada, pero realmente pues, tiene una cirugía de urgencia y un médico no sabe cuánto tiempo va a estar hospitalizado y posteriormente cuánto tiempo va a requerir para su recuperación. Por tal motivo, la hospitalización o la internación en instituciones médicas, por ejemplo, en circunstancias psiquiátricas, pues podrán ser emitidas incapacidades retroactivas con un requisito, y es que esa incapacidad no puede tener una vigencia anterior o retroactiva superior a 30 días. Por lo mismo que les había explicado acá hace un momento, que las incapacidades no pueden ser superiores a 30 días. En este orden de ideas, el médico o el odontólogo, porque aquí son muy relevantes los odontólogos, pueden tener una hospitalización por temas, por cirugías de maxilofaciales,
urgencias médicas y urgencias odontológicas, cuando esa persona, ese afiliado, es internado u hospitalizado en una institución médica, se podrá expedir una incapacidad retroactiva que cubrirá desde el día 1 cuando fue internado u hospitalizado hasta el periodo que el médico considere que tiene para recuperarse, recordando que máximo puede ser 30 días, prorrogables por otros 30 días y así sucesivamente. La segunda excepción es cuando hay una pérdida de la memoria por parte del afiliado o unos problemas psiquiátricos o mentales, unas enfermedades psiquiátricas mentales, y en esos casos la incapacidad podrá ser otorgada también de manera retroactiva. Y lo mismo en los eventos catastróficos o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Eh, pues les pongo un ejemplo, típico ejemplo, un terremoto, ¿sí? Eh, en el terremoto, por ejemplo, de Armenia o del Quindío, del eje cafetero, cuando ocurrió en el 25 de enero de 1999, pues hay personas que quedan atrapadas en, en las ruinas, que de pronto no sufren daños graves, pero pues que no son atendidas de forma inmediata por un médico, sino que pasan unos días, en estos casos podrán otorgarse entonces y emitirse incapacidades retroactivas. La norma también nos habla de que las incapacidades pueden interrumpir las vacaciones, esa apenas es obvio, eso es algo que no había tenido discusión. ¿Por qué razón? Porque las vacaciones lo que buscan es un tiempo de descanso para recuperar la energía y la fuerza laboral derivada de su desgaste por el trabajo. Mientras que la incapacidad es un descanso remunerado, una incapacidad es el tiempo que se requiere para recuperar la salud, no la energía, no las fuerzas, sino la salud por alguna circunstancia, pues obviamente, valga la redundancia, de salud que le es impedido. Entonces, la norma nos habla de que las incapacidades interrumpen las vacaciones. Bueno, esto no es algo tan novedoso, pero pues lo deja claro. Y esto sí me parece muy importante. Lastimosamente, como está redactada la ley, nos dice que para que sean emitidas incapacidades superiores a 540 días, se requiere de que haya un concepto médico de rehabilitación favorable. El problema es que muchas veces tenemos conceptos de médicos de rehabilitación desfavorables y se siguen expidiendo incapacidades. Por tal razón, habrá que analizar cuál es el trámite necesario para que esa emisión de incapacidades después del día 540 se, pues se validen y se paguen por parte de las EPS, ¿sí? Cuando existe el concepto médico de rehabilitación desfavorable. Y al igual que las licencias de maternidad, hay incapacidades emitidas en el exterior por un origen común, es decir, olvidándonos de la licencia de maternidad, pero pues el único requisito es que sean expedidas por un médico. Segundo, que tengan la apostilla o legalización correspondiente y la traducción respectiva. ¿Esto por qué se lo menciono? Por los momentos actuales en los que vivimos. Vuelvo y les digo, hoy en día el trabajo remoto permite prestar el servicio desde fuera de Colombia, y en ese orden de ideas, pues cuando esto ocurre, pues pueden haber incapacidades. Si yo voy a retomar a recobrar esas incapacidades, entonces deben hacer el proceso de legalización y apostilla. Para las incapacidades de origen común, eliminando derivadas de accidentes o enfermedades, eliminando obviamente lo que tiene que ver con licencias de maternidad o de paternidad, aquí nos incluyó el trámite de los 6 meses o el término de los 6 meses para la erradicación. ¿Eso qué significa? Que esas incapacidades podrán tener los mismos 3 años. Bueno, bueno, no sé si tengamos ahí alguna pregunta, Camila. Hola, ¿me están escuchando? Camila. Ya te oigo. Ah, qué pena. Te hago una pregunta antes de pasar a esto. ¿Qué pasa si el concepto médico de rehabilitación es desfavorable? Buenísima pregunta. Entonces, ¿qué ocurre? En Colombia tenemos una gran cantidad de veces en donde el concepto de médico de rehabilitación es desfavorable y llegamos a más de 540 días de incapacidad. Cuando esto ocurra, según lo que está dispuesto en la norma, según lo que está dispuesto, lo que pasa es que la práctica va a ser muy diferente. Si el concepto médico de rehabilitación es desfavorable, debe sí o sí
realizarse el proceso de calificación por una de las instituciones calificadoras de pérdida de capacidad laboral. ¿Para qué? Para validar si hay reconocimiento o no a la pensión de invalidez. Lo que pasa es que la norma reglamentaria, en mi criterio, también se quedó un poco coja, como lo que ocurrió con la ley, y muy seguramente se va a seguir solucionando a través de las decisiones judiciales, en donde dice, mientras que haya una incapacidad médica, sin importar que haya un concepto médico de rehabilitación favorable o desfavorable, se deberá reconocer y pagar. O sea, independientemente de eso, se deberá reconocer y pagar. Pero lo que dice esta nueva norma es que si llegamos a una incapacidad igual o superior a 540 días, con un concepto médico de rehabilitación desfavorable, sí o sí deberá realizarse el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral para determinar si hay pensión de invalidez. El problema es que puede que uno diga, tiene un concepto médico de rehabilitación desfavorable, pero se hace la calificación y tiene un 45-46% de pérdida de capacidad laboral. Significa que no va a tener entonces derecho a una pensión de invalidez y por lo tanto, pues la persona no puede quedar desprotegida si ha hecho las cotizaciones correspondientes. Por este motivo, en mi criterio, deberá reconocerse el pago de las incapacidades de todas formas. Con toda seguridad, esto va a ser un debate judicial. Bueno, Ok, ok. Bueno, ahora sí, en este momento todos deben estar viendo en la pantalla un código QR y en el chat un link. Quienes deseen una sesión personalizada con nuestros expertos respecto a estos temas laborales, por favor, escaneen el código o entren al link y diligencien sus datos y nos pondremos en contacto con ustedes. bueno, entonces, hemos explicado la primera norma relevante y novedosa en tema de salud, que fue expedida en el sistema de salud. Hablemos algo muy puntual, vuelvo y les digo, esto yo sé que de pronto pueden terminar concluyendo, oiga, pero pues esto no nos va a afectar a los empresarios, no vamos a tener mucha relevancia. Es posible por ahora, por ahora. Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero pues me interesa que ustedes lo sepan. Y es que también a raíz de la pandemia y a raíz de la expedición del nuevo decreto reglamentario sobre el teletrabajo, sobre las diferentes formas de trabajo remoto, en su momento la ley de trabajo en casa, junto con su decreto reglamentario, la ley de trabajo remoto, con su decreto reglamentario. Sin embargo, como ya no existe más emergencia sanitaria desde el 1 de julio de 2022, y el teletrabajo es quizás la principal modalidad de trabajo a distancia que más se va a usar en Colombia, pues el gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo estableció una norma puntual que es unos plazos y metodología para la política de implementación y fomento del teletrabajo. ¿Qué ocurre? Que el teletrabajo es una política pública. ¿Qué significa que es una política pública? Que es una decisión gubernamental, no en aras del gobierno de turno, sino en aras de que se mantenga y pues perdure en el tiempo, en razón de que por decisiones generalizadas, más no decisiones, sino por circunstancias generalizadas, debemos buscar esta modalidad de trabajo, ¿sí? Entonces, como política pública que se estableció el teletrabajo, pues el Ministerio de Trabajo expidió la resolución 31 de 3192 del 2022. Si no estoy mal, lo hizo el 3 de agosto del 2022 y establece unos plazos y unos procedimientos que realmente puede que no sean tanto para los empleadores en este momento. Por ahora, vuelvo y les digo, estoy seguro que esto tendrá que cambiar en el corto plazo. ¿Por qué razón? Porque establece solamente esos plazos y metodología para elaborar la política pública. ¿Quién debe elaborar una política pública? El gobierno nacional, ¿sí? No le corresponde al empleador, no le corresponde a los trabajadores. Es muy seguro, pero con toda seguridad, que para la elaboración de una política pública se vinculan a los diferentes actores que en ella van a intervenir. ¿Quiénes son actores, los actores principales en la decisión de una política pública gubernamental? Pues claramente los sujetos que van a disfrutar de ella, en este caso los empleadores y los trabajadores. Por lo tanto, seguramente el Ministerio de Trabajo
va a realizar mesas de concertación y mesas de trabajo entre los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores, las centrales de trabajo, la ANDI, todos esos consejos gremiales que representan en unos casos a los empleadores, en otros casos a los trabajadores, los sindicatos, esas centrales de trabajo, pues van a participar de esta mesa. ¿Para qué? Para poder lograr en conjunto con el ministerio o en conjunto con el gobierno nacional. ¿Quién es el gobierno nacional? El presidente de la República junto con algunos de sus ministros, que en este caso será el Ministerio de Trabajo, pues lleven a cabo la creación e implementación de esa política pública de trabajo, de teletrabajo, qué pena. Simplemente, pues el objetivo será brindar soportes teóricos y técnicos que permitan el reconocimiento de los derechos a la igualdad, protección contra la discriminación en el empleo, protección en materia de seguridad social, derecho a la intimidad, privacidad en el teletrabajo y derecho a la desconexión laboral. Si me preguntan a mí, yo les puedo decir que esto que les acabo de mencionar serán los principios rectores de esa política pública de teletrabajo, más allá, en compañía de todos los demás principios del derecho laboral que existen: la irrenunciabilidad, la primacía de la realidad sobre la forma, la prohibición a más bien la retrospectividad de las normas, ese tipo de principios del derecho laboral. Eh, pero estos van a ser la piedra angular, la base fundamental de esa política pública de teletrabajo. Y de acuerdo pues con ese cronograma a la construcción de esa política, pues se va a desarrollar en unas etapas que por ahora, vamos, nos encontramos en esa primera etapa que según la norma, que si bien se expidió ahorita en agosto, pues ya se venía ejecutando desde enero de este año, porque la primera etapa o la primera fase va desde el primero de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, y así sucesivamente en algunos otros periodos. Como les dije, este lineamiento para la formulación de la política pues requiere de esa intervención de los actores. Sin estas personas pues va a ser imposible crear esa política pública de teletrabajo. Por ahora nos encontramos en la primera fase, que es la de formulación y reglamentación. La segunda va a ser la implementación y la tercera va a ser la de seguimiento y evaluación. Para que después del 2023, específicamente del 1 de enero de 2023, pues supuestamente tengamos una fase de seguimiento y evaluación. ¿Qué ocurre? Nos dijo en su cronograma el gobierno nacional que la formulación y reglamentación inicia el 1 de enero de 2022 y finaliza el 30 de septiembre de 2022. Es decir, pues ya estamos a puertas de que un poco más de un mes de que esa política pública quede estructurada. Por lo tanto, a partir del 1 de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, deberá darse a conocer la política decidida entre los diferentes actores que se haya hecho. Es decir, seguramente saldrá expedida una nueva norma, bien sea un decreto, bien sea una ley, o quizás una resolución. Yo creería que no debería ser una resolución. Debe tener una fuerza más grande, que debe ser la del decreto, desde el punto de vista jerárquico de las normas. Bueno, mm, pero como les cuento, pues tendremos estos 3 meses, es ese último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre de 2022 para la implementación. Todavía no se ha dado a conocer, no se sabe cómo va a ser, entonces por ahora son supuestos. Y después del 1 de enero de 2023 se deben hacer el seguimiento y la evaluación. ¿Quién hace ese seguimiento y la evaluación? Lo hacen diferentes entes. Primero que todo, el Ministerio de Trabajo. Seguramente en esa política pública que sea desarrollada se establecerán algunos agentes que también deberán realizar el proceso de verificación, como puede ser eh, ¿qué les puedo decir? Alguna nueva entidad, bueno, alguna nueva, ¿cómo se llama esto? Como comité más bien, que haga esas verificaciones. Pero pues todavía tenemos que esperar. Eh, ¿Por qué les decía o les dije al inicio, que puede que esto no sea de mucha importancia para,
actual para los empleadores en este momento, porque pues no tienen la posibilidad de intervenir ella. Más allá de intervenir en esas mesas de trabajo, sí lo podrán hacer. Entonces es que debemos estar muy pendientes a que en el momento en que sea publicada y conocida esa política pública, pues debemos cumplirla, debemos empezar a realizar el proceso de implementación, porque al darle esa condición de política pública, pues obviamente tendrá unas consecuencias mucho más relevantes. Bueno. Eh, Eso es a grandes rasgos la nueva norma sobre la resolución 3192 de 2022 sobre los plazos y metodología para la política de implementación y fomento del teletrabajo. Bueno, como les mencioné al inicio, eh, desde el mes de julio, más o menos hacia el 15 de 20 de julio, se acabó o se eliminó del ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad que tenían los trabajadores independientes por cuenta propia o con contratos diferentes a los de prestación de servicios. ¿Quiénes son esas personas? Miren, todas las personas que reciben ingresos, los rentistas de capital, los que tienen contratos de arrendamiento, los que tienen ingresos por contratos de cuentas en participación, los que tienen contratos de agencia comercial, los que tienen contratos eh, de comisiones, por ejemplo, los comisionistas de los brokers inmobiliarios, los que tienen contratos, por ejemplo, o no contratos, sino generación de ingresos por inversiones. Todas esas personas que reciben ingresos que se entienden diferente, vinculados o que tienen una relación jurídica diferente a un contrato de trabajo o a un contrato de cuentas de participación, qué pena, a un contrato de prestación de servicios, están obligados entonces a estar afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social, primero, y segundo, están también obligados a hacer las cotizaciones correspondientes. Yo creo que ustedes ya han conocido, han escuchado que entidades como la UGPP son fiscalizadoras y están muy pendientes de estos cumplimientos. Bueno, en este orden de ideas, cuando esto ocurre, pues los trabajadores independientes por cuenta propia, ¿quiénes son los trabajadores independientes por cuenta propia? Esas personas que realizan una labor directamente por ellos y reciben unos ingresos, por ejemplo, una persona una panadería, el panadero, pues, o bueno, la persona que tenga una panadería, que tenga una tienda, que tenga cualquier actividad en la cual ejecuta un servicio y recibe unos ingresos por cuenta propia, o que no tiene un contrato de prestación de servicios, pues está obligada a la afiliación y a la pago de cotizaciones al sistema de seguridad social, ¿sí? En ese orden de ideas, eliminado esa posibilidad de verse como situaciones de ellos, pues sumamente preocupante. Esto generó gran preocupación, digamos, la última semana de julio, porque se empezaron a expedir primero unos diferentes conceptos, tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Trabajo, y sobre todo prácticamente un teléfono roto, donde pues obviamente entidades como la UGPP dijo, ah, bueno, como ya no tienen que cotizarme con esa posibilidad de que hacer las cotizaciones con el 40% de sus ingresos, pues entonces les quiero decir que me tendrán que pagar sobre el 100% de los ingresos. Eso alcanzó a decir la UGPP, pero el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo emitieron unos conceptos donde dijeron, oiga, no, venga, un momento. Esto no creo que pueda pasar. No podemos decir que por haberse eliminado esa norma, entonces ahora van a cotizar sobre el 100% de sus ingresos. No, un momentico, no lo vamos a hacer así. Vamos a mantener por ahora el 40%. Y días después sale esta norma que es expedida, en donde se estableció cómo es el sistema de presunción de los ingresos. Básicamente, este decreto reglamentario lo que hace es regular o reglamentar el artículo 33 de la Ley 1438/2011, el cual tiene como fin facilitar el establecimiento de un ingreso neto mensual presunto, efectivamente percibido, sobre el cual se puede efectuar la cotización por parte de los trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios.
Ejemplo número uno quizás de estos trabajadores son los que les estoy mencionando, los que tienen su propio negocio, pero también todas las personas, por ejemplo, de San Andresito. Todos esos trabajadores que tienen su negocio en San Andresito, que venden, generan unos ingresos y llevan su contabilidad. Pero dentro de su contabilidad no todo lo que reciben como ingresos es obviamente su ingreso neto, ¿sí? Ese es su ingreso bruto, lo cual les permite recibir el costo para comprar nuevas mercancías. Básicamente lo que se estableció con esta, o lo que se establece con esta norma es la posibilidad de que un trabajador por cuenta propia, un trabajador independiente por cuenta propia o uno vinculado a través de un contrato diferente al de contrato de prestación de servicios, determine cuál es su ingreso neto y con base en ese ingreso neto realizará las cotizaciones correspondientes al sistema de salud. Es un sistema de presunción de ingresos, por lo tanto, como es una presunción, se puede desvirtuar. ¿En cabeza de quién va a estar esa presunción de ingresos? Estará en cabeza del mismo trabajador. Es el que ante las diferentes entidades deberá justificar cómo está haciendo esa depuración de ingresos para llegar a encontrar, pasar del ingreso bruto al ingreso neto. Bueno, pero es una presunción también que permite determinar una capacidad de pago por parte de ese trabajador. Y simplemente es que el ingreso como indicador de capacidad de pago, pues obviamente nos hace que nos remita al concepto de ingreso que tiene establecido el Estatuto Tributario y que obviamente se rige por las normas en materia tributaria y básicamente es que se aproximará a la obligación de afiliación cuando a través de información proveniente de declaraciones tributarias, información exógena a la DIAN y cualquier otra que le permita determinar los ingresos de los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contratos de prestación de servicios diferentes a los de prestación de servicios, se pueda establecer la existencia de un ingreso neto igual o superior a un salario mínimo. ¿Sí? Entonces, esos trabajadores o esas personas que tienen sus negocios, San Andresitos, tiendas que hacen sus reportes de sus declaraciones tributarias, que hacen pagos de sus impuestos tributarios, que envían y reportan información exógena, eh, van a tener una presunción de capacidad de pago, lo primero. Con base a esta presunción de capacidad de pago, realizar un proceso de depuración para considerar si debe o no hacer pagos de aportes a la seguridad social. Son pasos muy sencillos, simplemente es que se debe determinar el ingreso bruto, cuánto recibí en un mes, y luego de determinar ese ingreso bruto, debo descontar a ese ingreso los costos asociados a la actividad económica en los términos establecidos en el artículo 107 del Código del Estatuto Tributario para poder llegar al ingreso neto. ¿Qué significa esto? Que si la persona, pues obviamente recibió 100 pesos. De esos 100 pesos necesita 90 para cubrir la mercancía, o más bien para adquirir nueva mercancía, para pagar deudas, para pagarle a los trabajadores que tiene, para pagar los servicios públicos que tiene. Es decir, esos costos asociados a la actividad económica, que si tiene un carro y ese carro necesita un combustible para movilizarse, un mantenimiento, todos esos costos que le permiten desarrollar su actividad económica. Y luego de haber hecho la depuración, de esos 100 pesos que recibió, tuvo unos costos de 90, es decir, su ingreso efectivamente, lo que él está percibiendo para su vida, para disfrutar, para gozar, para poder comer, vivir, todo ese tipo de cosas van a ser 10 pesos, pues sobre esos 10 pesos, si el ingreso es igual o superior a un salario mínimo, es decir, esos 10 pesos en nuestro ejemplo se vuelven 1.000.000 de pesos. Si eso será, entonces la persona deberá realizar sus cotizaciones a seguridad social con base en ese ingreso neto. Dos circunstancias, requisitos adicionales o circunstancias. El primero, la cotización del trabajador independiente por cuenta propia o vinculado con contrato diferente al de prestación de servicios se hace mes vencido, igual que cualquier trabajador independiente. Y segundo, la cotización podrá hacerse con base en el 40% de ese ingreso neto, pero nunca por debajo del salario mínimo. Bueno, eso simplemente lo equipara de esa manera.
Entonces, por favor, tener en cuenta si algunos de los de acá nos están escuchando y tienen personas o son trabajadores por cuenta propia o conocen, pues deben tener una presunción de sus ingresos para hacerlo. Bueno, se va a tener una presunción de ingresos y deben hacer sus cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social de esa manera. Bueno, llegamos a la última parte de nuestra charla, ya que también cada vez se nos va cortando el tiempo y guardar un espacio para las preguntas adicionales. Y es proyectos de ley de contenido laboral con un alto impacto para los empresarios. Les quiero mencionar lo siguiente. El día de ayer, el presidente de Colombia salió a mencionar a los cuatro vientos que no se iba a presentar por ahora durante el 2022 una reforma laboral, que yo les digo honestamente, Colombia lo requiere, requiere una reforma laboral realmente bastante, pues de una forma íntegra, completa y sustancial. Sin embargo, esto no significa que no hayan trámites actuales de proyectos de ley que van a tener un impacto laboral gigantesco y que realmente pueden empezarse a llamar como una reforma laboral. Están siendo tramitados por ahora cuatro proyectos de ley que hemos identificado de un contenido muy importante para todos ustedes, con una altísima probabilidad de que se aprueben. ¿Y por qué razón digo altísima probabilidad? Uno, por la conformación del Congreso de la República, como lo tienen en este momento las mayorías del gobierno y las mayorías del pacto histórico. Segundo, por la ministra de Trabajo que fue designada. La ministra de Trabajo es una excongresista alineada con el partido por el Partido Comunista. Es una militante pues, de dicho partido. Y segundo, eh, pues abiertamente lo ha mencionado, que está interesada en que haya una reforma laboral bastante grande. Ella propuso unos estatutos de trabajo que son bastante impactantes para los empresarios en Colombia, que yo creería que lo único que esto va a generar es una mayor informalidad laboral. Va a buscar que haya una mayor representatividad, por ejemplo, de trabajo a través de plataformas digitales y cada vez menos el contrato de trabajo. Lo único que va a hacer es que los contratos de trabajo actuales que tienen empiecen a ir eliminándose poco a poco porque va a tener unos costos imposibles de subsistir. Pues una cosa que pocos lo podrán hacer. Sin embargo, actualmente se tramitan cuatro proyectos de ley, como se los mencioné, dos de ellos que tienen una similitud. El proyecto de ley 113-2022 radicado en el Senado y el proyecto de ley 049-2022 radicado en la Cámara de Representantes. Eh, Todos estos proyectos de ley han sido radicados por el Partido de los Comunes, lo que eran las FARC en Colombia, y presentan unas novedades muy importantes. La primera, de pronto ustedes ya lo escucharon y han dicho, y porque hasta la misma ministra salió a decir, es que se acaban las horas extras. No, eso no es cierto. No es cierto, por favor. Les quiero aclarar una cosa. Y dice que es que las horas extras serán a partir de las 6 de la tarde. Tampoco es cierto. Eso no es cierto. Una cosa es el trabajo suplementario o hora extra y otro muy diferente es el concepto de trabajo diurno y trabajo nocturno. Que el trabajo nocturno me genera per se un trabajo extra. Es un concepto que está mal enfocado y que pues lo comunica pésimamente mal la ministra. ¿Qué es lo que sí se puede llegar a dar? Y es una reducción de la jornada diurna, no la eliminación del trabajo suplementario de horas extras, no es cierto. Y genera también un incremento en las tarifas de recargos como consecuencia de esa reducción de jornada diurna. ¿Por qué razón? Establece que la jornada diurna será de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hoy en día la tenemos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Sí? Antes la teníamos de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hace 1 o 2 años, no recuerdo exactamente, fue modificada que es de 6 a 9, 6 de la mañana a 9 de la noche. Y después de las 9 de la noche, no es que se generen horas extras, se genera ese un recargo nocturno, totalmente diferente al de una hora extra. Bueno.
Pero es muy, pero muy probable que nuestra jornada diurna y nocturna cambie y empiece a ser jornada diurna a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la nocturna desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la noche. Así estuvo desde el año 1950 hasta el año 2002, cuando se hizo el cambio y se extendió la jornada diurna en unos procesos de flexibilización laboral. Pero es muy probable que esto sí llegue a darse, que se cambie hasta las 6 de la tarde, lo que generará entonces una gran cantidad de recargos nocturnos por ahora. Después de las 6 de la tarde hay muchas empresas que trabajan después de las 6 de la tarde y esto genera incrementos en sus costos laborales. Igualmente, las normas establecen que se incremente la tarifa, ojo, la tarifa del recargo del salario dominical o del salario no, del trabajo dominical o festivo, para que pase a ser, hoy en día lo tenemos en un 75% y suba hasta un 100% para el trabajo dominical y festivo solamente. Solamente para el trabajo dominical y festivo, que se incremente del 75 al 100%, también existe sobre eso, creo yo, una alta probabilidad de que ocurra y adicionan una serie de recargos para personas que hoy en día nunca no las tienen, nunca las han tenido, pero lo incluyen y es lastimosamente, yo creo que de pronto a los que me conocen, me han escuchado o los que no me conocen, pues yo creo que lo han escuchado también por otras personas, y es que los trabajadores de dirección, confianza o manejo están exceptuados de los recargos por trabajo suplementario u hora extra. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se entienden representantes del empleador. ¿Quiénes son trabajadores de dirección, confianza, manejo? Los que tienen unas capacidades directivas o de mando sobre otras personas, es decir, tienen la posibilidad de tomar decisiones, así sean decisiones para su actividad puntual en su área de la industria. Por ejemplo, yo puedo tener una gran empresa, pero puedo tener un supervisor, es jefe, es el supervisor de mantenimiento en una empresa o es el supervisor, no necesariamente tiene que ser el gerente general, presidente, directores, no, puede ser un supervisor, puede ser un trabajador de dirección, confianza, manejo. Puede ser un maestro de obra, el maestro de obra como jefe o en una obra, el residente de la obra, todo ese tipo de circunstancias son los trabajadores de dirección, confianza, manejo que representan al empleador y por lo tanto están exceptuados en la actualidad del trabajo suplementario, es decir, no causan horas extras. Tienen derecho al recargo nocturno, tienen derecho al recargo dominical y festivo, pero no tienen derecho al recargo por trabajo suplementario. En los proyectos de ley que hay, yo esto no creo que vaya a ser aprobado. Esto sí ya es una percepción mía, no creo que llegara a ser aprobado. Se dice que los trabajadores de dirección, confianza o manejo que devengan hasta 3 salarios mínimos, tendrán un derecho a un recargo del 10%, una tarifa del 10% sobre un valor de la hora ordinaria, valor de la hora ordinaria para hora extra. Recordemos que hoy en día tenemos hora extra diurna con una tarifa del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. La diurna. La extra nocturna es del 75%. Acá nos establece que estas personas que tengan, entonces ustedes me pueden decir, oiga, pero pues un trabajador de dirección, confianza, manejo con 3 salarios es bajito. Ojo con una cosa, vuelvo y les digo, el trabajador de dirección, confianza, manejo no depende de, o porque lo pactemos, o por el salario, depende es por la capacidad directiva que tenga o de dirigir un equipo de trabajo al interior de una organización. Entonces, una persona de 3 salarios mínimos sí es posible que tenga un cargo de dirección, confianza o manejo, y por lo tanto se está proponiendo un recargo del 10%, no sería del 25% para ellos, sino del 10%. Es decir, dejan de estar exceptuados de la jornada máxima legal. Bueno, en mi criterio, como está redactada la norma, este 10% solamente sería para el trabajo diurno, extradiurno. Porque para el trabajo extra nocturno tenemos una norma especial que dice que será el 75% y esa norma no sería modificada con estos proyectos de ley. Por lo tanto, este 10% solamente sería para el diurno, asimilándolo al 25% que hoy en día se tiene, y el 75% quedaría para el extra nocturno.
Igualmente, establecen una circunstancia nueva estos proyectos de ley y es que para las personas o las empresas que implementen turnos sucesivos, es decir, empresas que trabajan sin solución de continuidad, que en todo el momento están trabajando, turnos sucesivos, o que tengan unos especiales o flexibles, recuerden que hay una jornada flexible, y que tengan horario nocturno, esos turnos especiales o flexibles, horario nocturno, o pues total o parcialmente, obviamente, tendrán también un recargo del 10% sobre el valor de la hora diurna. Eh, lo que pasa es que entonces esto significa que recordemos que hay un tipo de jornadas, por ejemplo las jornadas de por turnos, los de 21/7 en las petroleras o los de jornada flexible que pueden trabajar un día 4 horas, otro día pueden trabajar hasta 10 horas, hoy en día próximamente solamente hasta 9 horas y eso no se constituye hora extra, pues lo que va a empezar a ocurrir es que será un valor de una hora extra, esas adicionales, pero con un valor especial de una tarifa del 10%, ¿sí? Esto yo creo que para las petroleras sería de un impacto enorme o inclusive para las empresas de servicios petroleros también, o sea, esto yo creería que estos dos puntos son los más débiles de esas normas, de esos proyectos de ley y puede que esos no pasen. Los dos primeros creo yo que hay una altísima probabilidad de que sí pasen. Juan, te pregunto Dime, aquí, claro. ¿cómo funcionarían estos recargos teniendo en cuenta la reducción de la jornada de trabajo que hay a partir del 15 de julio del próximo año? Camila, muy buena pregunta también, muchas gracias. Pues estos recargos que van a pasar, ojo, recordemos que a partir del 15 de julio del próximo año, del 2023, se va a empezar a reducir la jornada de trabajo pasando de 48 horas a 47 horas a la semana y así sucesivamente hasta llegar al 2026 cuando tendremos una jornada de 42 horas. ¿Qué va a ocurrir con esta reducción de la jornada? Primero, que el valor de la hora ordinaria va a tener un incremento natural. ¿Por qué razón? Porque ya no voy a dividir el salario mínimo dividido entre 240 horas que tiene el mes laboral, sino dividido entre menos. Bueno, eso va a generar automáticamente que el valor de la hora ordinaria tenga un incremento. Segundo, que vamos entonces a tener una posibilidad adicional de estar trabajando extra más tiempo. Tercero, de que al tener una posibilidad de que estar trabajando extra más tiempo, pues vamos a tener posiblemente unos recargos adicionales, no solamente, no para todos los trabajadores, sino, por ejemplo, si esto llegara a quedar así, para los trabajadores de dirección, confianza y manejo o para los trabajos de turnos sucesivos especiales o flexibles. ¿Por qué razón? Porque nuestra jornada se reduce y yo estoy trabajando las mismas cantidad de tiempo, pues va a generar unos sobrecostos por la generación de estos recargos. Eh, por tal motivo, mi sugerencia es que debemos empezar a prepararnos desde ya. Yo creo que si no lo han hecho algunos, deben hacerlo. Deben prepararse desde ya a establecer cómo es la mejor forma de trabajo con las diferentes tipos de jornadas especiales que hay a partir del 15 de julio de 2023. Es decir, hay que preparar esas jornadas de trabajo con la reducción de la jornada, ¿sí? Pasando durante desde el 15 de julio de 2023 al 15 de julio de 2024 en 47 horas, después 46, después 44 y después 42. Esto lo que va a generar es, vuelvo y les digo, como se los digo, como se los mencioné hace un momento y al inicio de la charla, y es que, pues Camila nos va a generar mayores sobrecostos. Entonces, hay que buscar la forma de tener las mejores jornadas de trabajo, las más efectivas, con la menor reducción de los costos laborales en cuanto a recargos. Bueno, el sector hotelero yo creo que es uno de los que le podría llegar a afectar mucho más estas nuevas tarifas de trabajos. Bueno, pues uno de los más afectados. Y por último tenemos los otros dos proyectos de ley, que es el 046 y el 071, que están radicados en la Cámara de Representantes, también en las comisiones séptimas, o en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se inician los trámites legislativos en materias laborales. De estos proyectos de ley, ¿qué novedades tenemos? Ojo, una ampliación de los periodos de vacaciones para los trabajadores, pasando hoy en día de 15 días hábiles a 20 días hábiles. Entonces, se incrementarían 25 días hábiles por año. Todavía no sé si Colombia vaya a aumentar sus vacaciones.
Es posible que no pase por ahora, pero quizás de pronto en el estatuto de trabajo. Puede que estos dos proyectos de ley no llegaran a aprobarse, es posible, pero para la gran reforma laboral que ha mencionado el presidente junto con la ministra de Trabajo, que radicaría a partir del próximo año, y con el proyecto de estatuto de trabajo que ella radicó en varias oportunidades, es posible que sí se incremente el periodo de vacaciones. Entonces, pues vamos a trabajar menos tiempo y vamos a tener unos costos más altos. También se establece que las personas o los trabajadores que tienen o que desempeñan funciones en actividades de alto riesgo tendrán no 20 días hábiles por año, sino 20 días hábiles por semestre como vacaciones. Esto significa que una persona va a tener 40 días hábiles de vacaciones. ¿Cuáles son las actividades de alto riesgo definidas por el decreto 2090? Por ejemplo, las actividades con rayos ionizantes, lo de los bomberos, no son muchas, los bomberos, los trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, las personas que trabajan en extracción, en minería, eso sí sería más impactante. La minería es subterránea, ¿no? Minería subterránea tendrán también y ahí son más o menos unas 8 actividades de alto riesgo para la salud. No son alto riesgo físico, sino de alto riesgo para la salud. Tendrían 20 días hábiles por semestre. Para los trabajadores oficiales y los empleados públicos, es decir, lo que se conoce como servidores públicos, tendrán vacaciones de 20 días hábiles por año, pero lo simpático acá es que el sábado no podrá contabilizarse como día hábil. Es decir, solamente podrán descontabilizarse de lunes a viernes, 5 días por semana como vacaciones, pues lo que genera es mayor periodo de descanso porque hay servidores públicos que trabajan los sábados. Las instituciones médicas públicas, pues es un gran ejemplo de esto. Ese es el primer proyecto del 046 y el 071-2022 lo que establece también de novedades es que, y esto sí va a pasar, o sea, esto sí se los digo que no sé si con este proyecto de ley o con el estatuto de trabajo, pero eso va a seguramente quedar por cualquier razón. Y es que se propone para las terminaciones de los contratos de trabajo con justa causa o para implementación de sanciones disciplinarias se impone un procedimiento legal. Lo que hoy en día no existe, porque para la terminación del contrato de trabajo con justa causa no existe ningún procedimiento, es decir, toda la jurisprudencia, las leyes han establecido que yo puedo terminar un contrato de trabajo con justa causa sin mediar algún tipo de procedimiento. Digamos que lo que se hacen desde el punto de vista de los descargos y estos procedimientos que se hacen, que sugerimos los abogados, es simplemente para tener un sustento probatorio en caso de que nos demanden y poder defendernos, pero no es requisito esencial para la terminación del contrato de trabajo con justa causa un procedimiento. Bueno, eso está ampliamente decantado, es bien sabido. Vuelvo y les digo, los descargos actualmente o esos procedimientos previos que se hacen para las terminaciones de los contratos de trabajo con justa causa simplemente es para tener respaldos probatorios, nada más. Los procedimientos disciplinarios hoy en día sola y exclusivamente son obligatorios para la imposición de sanciones disciplinarias. Cuando yo hago un llamado a atención, cuando le impongo a un trabajador una sanción de que no vengan a trabajar y ese tipo de cosas. Bueno, pero imagínense que la norma establece que la nueva proyecto de ley establece que las sanciones disciplinarias solamente consistirán en amonestación, llamados de atención con copia de la hoja de vida, suspensión, multas y empieza a asimilar el despido con justa causa como un despido disciplinario, lo cual pues eso es abiertamente un exabrupto jurídico. Yo no creería tampoco que eso llegara a quedar así, porque la terminación del contrato de trabajo no puede ser considerado una sanción disciplinaria en el entendido de que la terminación del contrato es una decisión unilateral de acabar con el vínculo contractual por el incumplimiento de una serie de obligaciones y o prohibiciones. Pero sí es muy probable, porque esto ya viene cocinándose desde hace bastante tiempo, es muy, pero muy probable que se establezca un procedimiento mínimo legal en el trámite para las terminaciones de contratos de trabajo o imposición de sanciones. ¿Cuál es ese trámite mínimo? Una formulación de cargos. El proyecto de ley trae que debe presentarse con 3 días de antelación. Un traslado de todas las pruebas al trabajador
en un periodo, un término para presentar los descargos, la decisión final y la posibilidad de presentar recursos. Este es el trámite que se tiene dispuesto como procedimiento previo para o bien sea imponer sanciones o terminaciones de los contratos de trabajo. Pues bueno, no sé si Camila tengas algunas preguntas, porque más o menos con esto estaríamos cumpliendo dentro de nuestro orden y nuestra agenda del día de hoy y pues sobre todo con el tiempo de todos ustedes. Sí tenemos unas preguntas, pero antes les vamos a compartir por el chat un link para que nos ayuden calificando el evento. Esto es súper importante para que nosotros podamos mejorar nuestras experiencias para ustedes y también para que tengamos en cuenta los temas que quieren ver en otras sesiones. Y mientras ustedes van ingresando al chat, puedes pasar al siguiente slide y vamos revisando las preguntas que hizo el público. Bueno, preguntan, ¿es responsabilidad de la empresa o del empleado la transcripción de la incapacidad médica? Es responsabilidad de la empresa hacer la transcripción. Lo que pasa es que las EPS ponen una traba, un proceso, en algunas EPS, no todas, pero en algunas ponen digamos, unos reparos, y es que piden que el trabajador, porque es el que se le otorgó, tiene que ir a firmar a veces unos documentos, diligenciar unos formularios eh, y hacer, y hacer el trámite, pero realmente es obligación de la empresa de acuerdo a lo establecido en el decreto 019 de 2012. Ok, bueno, a ver, miremos. Como empleador, ¿podemos solicitar al empleado una incapacidad transcrita? Bueno, es lo mismo. O digamos, en principio yo soy de la sugerencia de que sí, de que el trabajador sea la primera persona que realice el proceso de la transcripción de las incapacidades, sobre todo porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica, las EPS ponen muchas trabas, porque si uno como empleador la va a hacer, le dicen que tiene que traerme esto y es una información que el empleador no puede obtener. En ese orden de ideas, yo creo que uno le debe exigir al trabajador es que si él fue a un médico que no está adscrito a la EPS, pues para eso está afiliado a una EPS, pero si fue a uno diferente, solicitarle que haga el proceso de transcripción. Sí considero que debe hacerse. Lo que no puede ser es excusa para uno como empleador no hacer nada. Bueno, no puede ser usado como excusa, pero sí pueden exigirlo. Ok. Las incapacidades caducan a los 3 años. Después de ese tiempo, la empresa no puede obtener reconocimiento económico. Lo mismo sucede con las licencias de maternidad y paternidad, o de estas si se pierde el derecho a cobrar el reconocimiento económico a los 30 días. Entonces, tenemos diferentes circunstancias. Las incapacidades de origen común genéricas, después de 3 años, ya no se pueden recuperar. Es una cartera muerta. Hay que castigar esa cartera. No se van a recuperar. Salvo, bueno, después de los 3 años de haber sido radicadas o emitidas, ¿no? Entonces, yo tengo 3 años para solicitar el pago de esa incapacidad. Si se interrumpe la prescripción de esos 3 años, pues vuelve a contar el término. Bueno. Una de las incapacidades de origen común genéricas. Las licencias de maternidad igualmente tengo 3 años para reclamarles, pero ¿de cuáles en este momento? De las licencias de maternidad expedidas en Colombia. ¿Sí? Si son del exterior, tendré solamente 6 meses para hacerlo. Y las de paternidad, sí o sí, son solamente 30 días contados después del nacimiento del hijo. Solamente tengo 30 días para ir y solicitar el cobro. Si no lo hago dentro de esos 30 días, o sea, si voy al día 31, perdí la oportunidad de solicitar el pago. Ok. Buenos días. ¿Se puede entender una persona de manejo y confianza, un empleado que sea exclusivo en su labor y que el reemplazo de sus labores sea complejo? Es decir, analista a un cargo de similar nivel de mando. Todo dependerá de cuál es la capacidad de mando que él tenga. Es decir, si es una persona que yo contraté sola y exclusivamente y no hay nadie más, o sea, no, a ver, no tiene ninguna, no puede, no tiene trabajo, no tiene equipo de trabajo, no tiene a quien darle órdenes. Es un trabajador que puede que sea súper específico por sus conocimientos y funciones, pero pues no representa al empleador, no creería que sea un trabajador de función, confianza, manejo.
dependerá de si tiene un equipo de trabajo, puede imponer órdenes, puede hacer llamados de atención, puede decirle, oiga, hermano, están barrándola, corrija, puede dar esas instrucciones, puede llegar a ser el que le inviten a una reunión con personas de un cargo más alto, decirle, mire, vamos a hacer esta actividad, la comunique. Esa persona, ese interlocutor, podría uno considerarlo, pero si es una persona solamente aislada, un cargo de como un analista que es puntual, no importa que sea de difícil obtención su conocimiento o su reemplazo, el hecho es que que tenga la posibilidad de mandar y de mostrarse como representante del empleador para que sea considerado dirección, confianza o manejo. Listo, gracias. El trabajador puede entregar la historia clínica al jefe inmediato, ya que la incapacidad sobrepase los 2 días. Sí, el trabajador siempre puede entregarle la historia clínica al empleador y o al jefe inmediato, no hay problema, por eso no hay ningún inconveniente. Simplemente lo que yo sugiero es en estos casos, no hablándolo caso individualizado, sino en casos para todas las empresas, es que hagan unas autorizaciones de manejo de información confidencial, de manejo de información pues de habeas data, exclusivas para las historias clínicas. Es decir, yo sugiero que en un día normal las empresas le pasen unos formularios o unos formatos de autorización de manejo de información y de información confidencial de la historia clínica a los trabajadores para que lo firmen y pues a futuro si el trabajo se incapacita una vez, después se volvió a incapacitar al año siguiente y bueno, y así sucesivamente si tiene, pues no vayan a decir, ah, es que yo nunca autoricé que mi empleador tuviera acceso a la historia clínica cuando se la entregué, obviamente. Ok. La empresa puede pagar el 66,66% de las incapacidades, que es lo que reconoce la EPS, o al 100% por decisión propia. Sí, siempre se pueden reconocer el 66,67% por los primeros 90 días, siempre solo y exclusivamente por los primeros 90 días, siempre y cuando no sea inferior al salario mínimo. Y puede reconocer el 100% cuando quiera. Las incapacidades desde el día uno, o sea, no el día uno y 2, no, desde el día uno pueden ser reconocidas al 66,67% hasta el día 90. Después del día 91 en adelante es al 50%, pero nunca ser inferior al salario mínimo. O sea, como mínimo la incapacidad es el salario mínimo. Bueno, y si quiero reconocer más al 100%, es voluntad de la empresa. Ok. ¿Existe licencia de matrimonio? No, no existe. En Colombia no existe. Eso no, ni se ha propuesto por ahora. Las que aparecen en Internet no son colombianas, son propuestas para otros países, pero no, en Colombia no existe. Listo. Bueno, y la última pregunta. Este decreto es retroactivo en lo que se refiere al reconocimiento y pago de incapacidades emitidas por entidades de medicina prepagada, las cuales eran negadas o no tenían reconocimiento por la EPS por ser expedidas por médicos o IPS no adscritas a su red de servicios. No, las normas no son de aplicación retroactiva, solamente, no, en Colombia está prohibida la retroactividad de las normas, salvo en unos puntos, pero pues por regla general no hay ninguna norma que rija de manera retroactiva. No obstante, lo que sí les puedo decir es que si están dentro de los 3 años de haber sido emitida esa incapacidad, vuelvan y radíquenla de nuevo. Y si no se las pagan, iniciemos un proceso de recaudo de cartera judicial cobrando esas incapacidades, inclusive con los intereses de mora que les mencioné, porque esos intereses de mora no son con base en esta norma nueva, no son nuevos, sino vienen desde el año 2002. Ok, acaban de hacer otra pregunta. Cuando un empleado se encuentra en incapacidad y comenta que sí puede trabajar así, ¿cómo se maneja el tema? No, mientras que la incapacidad esté vigente, no puede trabajar el trabajador. Así el trabajador diga, a ver, les pongo ejemplos reales. Un trabajador tuvo una fractura. Yo trabajo frente a un computador, o sea, mi día es o en reuniones presenciales o frente a un computador. Y me puedo fracturar un pie. No me limita absolutamente nada, ni mi capacidad cognitiva, ni mi capacidad de las manos y movilizarme. Puedo estar con un yeso, puedo movilizarme por mi casa, puedo movilizarme por mi oficina, con un pie. Pero mientras que existe una incapacidad, el trabajador no debe trabajar. ¿Sí? Mientras que eso ocurra, no debe trabajar. Así sea una incapacidad que no tiene nada que ver con, con
posibilidad de que lo pueda hacer. Si en algún momento el trabajador llega a trabajar, la recomendación es que no se reconozca ni se haga el trámite entonces de la incapacidad, sino que se pague el salario común y corriente. Ahora bien, esto no debe ser práctica usual porque pues esto puede traer consecuencias para las empresas con posterioridad en virtud de que de pronto el trabajador después se afecta su salud por no haber disfrutado la incapacidad y es mayor problema. Entonces, mientras que esté una incapacidad vigente, no debe ocurrir. Si el trabajador no está de acuerdo con su capacidad, puede ir al médico y decirle, levánteme la incapacidad que yo puedo trabajar y que el médico sea el que la termine. Ok. A una persona que se tenga contratada y a la misma es pensionada, ¿se le debe pagar ARL? Sí, a todo trabajador dependiente se le debe pagar ARL, no importa, porque es que es más, para que ustedes lo sepan, una persona con pensión de vejez puede tener derecho a una pensión de invalidez o de sobreviviente como consecuencia de algún riesgo laboral. Son compatibles esas posibilidades. En ese orden de ideas, todo trabajador pensionado debe estar afiliado a salud, a riesgos laborales, a caja de compensación familiar. No hay ningún inconveniente para un trabajador. Lo único que no se le paga a un trabajador pensionado es la cotización a pensión, porque está pensionado, ya está consolidado su derecho. Pero el resto, a todos los subsistemas se hacen las afiliaciones y aportes. Ok, y bueno, como alineado a la ARL, ¿un rentista de capital que devenga de dividendos debe pagar ARL? No porque no hace una actividad personal. Está generando ingresos, es porque una renta, un capital está generando ingresos, ¿sí? O sea, su capital está generando ingresos. No, el rentista de capital solamente está afiliado a salud y pensión, a pensión si no está pensionado, y a salud siempre, ¿sí? Si Ok, está afiliado, si está pensionado, pues el rentista de capital solamente pagará aporte de salud, no a riesgos laborales, porque a riesgos laborales solamente se vinculan los que ejecutan y están realizando una labor que esa labor le genera unos riesgos. ok. Bueno, ahora sí, la última pregunta. Una trabajadora que ya retiró su trabajo de la pensión, ¿ese dinero del pago de la pensión en seguridad social se le debe pagar a ella o qué se debe hacer? Y esa es la peor decisión que puede ocurrir. ¿Qué pasa? Una persona que haya solicitado la devolución de saldos en el régimen de ahorro individual o la indemnización sustitutiva en el régimen de prima media, pierde el derecho a obtener una pensión de vejez. Sin embargo, lo que sí se ha dicho es que no pierde el derecho a cubrir otras contingencias para la pensión de sobreviviente, la pensión de invalidez o el auxilio de funerario, el auxilio funerario y obviamente pues las incapacidades. Ningún fondo de pensiones termina aceptando a una persona nuevamente cuando presenta la solicitud de devolución de saldos e indemnización sustitutiva. Es una pelea que inclusive yo he estado dando recientemente con algunos fondos de pensiones porque judicialmente hay varias sentencias de la Corte Constitucional donde dijeron, ven, el hecho de haber solicitado la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva no limita el derecho a la persona para estar protegido por otros riesgos que cubre el sistema. El sistema pensional no solamente cubre la vejez, cubre otras contingencias del ser humano, como la invalidez, como la sobrevivencia. Por tal motivo, si tiene esa posibilidad, si solicitó esos recursos, está dejando de tener derecho a recibir una pensión de vejez, no podrá solicitarla, pero sí debe tener derecho a la cobertura, a la invalidez y la sobrevivencia, es decir, se debe reactivar su afiliación para esos dos riesgos. Lo que pasa es que, como les digo, en la práctica no pasa eso. Los fondos no aceptan, salvo que sea con una decisión judicial, la cual sugiero tenerla porque una persona que no está afiliada al sistema de pensiones, pues lo único que va a pasar es que el empleador tenga que reconocer posibles pensiones de sobreviviente, posibles pensiones de invalidez, posibles incapacidades, posible auxilio funerario. Es decir, asumirá esas contingencias, lo cual es bastante riesgoso. Ok, gracias. Nos hicieron dos preguntas más. Una persona que tenga contrato de trabajo y hace cotizaciones como dependiente, pero adicionalmente presta servicios aparte, ¿debe cotizar también como independiente? Sí, debe cotizar como independiente por sus ingresos, salvo que el contrato de trabajo como dependiente
ya esté llegando, ya haya llegado al tope de la cotización, que es de 25 salarios mínimos. Mientras que no esté sobre los 25 salarios mínimos, debe cotizar como dependiente y como independiente. Es posible cotizar. Ok. Y son riesgos diferentes. Una persona que desarrolla una actividad independiente en una empresa debe cumplir un horario de trabajo. No, no, porque pues si tiene un contrato de prestación de servicios debe tener autonomía para prestar sus servicios. Listo. Bueno, pues Juan Fernando, ya con eso finalizamos la ronda de preguntas. Igual si quieren, tienen dudas, quieren profundizar en estos temas con su empresa, nuevamente en la pantalla está el código QR y en el chat el link para que ingresen sus datos y soliciten una sesión personalizada. Y nuevamente los invitamos también a calificar el evento. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por tu tiempo, a todos por su tiempo y su disposición y por quedarse esta horita y 50 minutos. Camila, mil gracias para ti por la invitación, mil gracias para todos los de Mezquita y muchísimas gracias para todos los asistentes y que hayan podido escucharme el día de hoy. Mil y mil gracias. Feliz día para todos. Que estén muy bien, buen día. Gracias.